¿Qué tal, familia? ¿Cómo estáis? Pues sí, estamos en Semana Santa, así que felicidades a todos los que la estéis disfrutando, que ya veis que no es mi caso, ni por fe, ni por vacaciones. Pero bueno, el momento me da la excusa perfecta para hablar del género más característico de estas fechas y también para hablar de la sorprendente secuela de la que se venía hablando desde hace muchísimo tiempo y que parece que finalmente será una realidad en este 2023. Así que, bueno, no os vayáis porque se vienen curvas, cabecera y comenzamos. Bien, y ese género genuinamente característico de estas fechas es el peplum. ¿Qué demonios es el peplum? Os estáis preguntando. Bien, pues tranquilos que ya estoy aquí para solucionar vuestras dudas. El peplum, a nivel histórico y de vestuario, es el nombre que se le puso a esta faldita corta que tienen los legionarios romanos, ¿no? Y cinematográficamente hablando, pues se le dio a conocer al género que se ambienta dentro del imperio romano, de la edad dorada de los Césares y todo esto. Bueno, pues se le conoce como peplum, aunque aquí en España también se le conoce como películas de sandalias o películas de romanos, así sin más. Hay dos películas, no es que las primeras que se hicieran fueran en la década de los años 40, pero digamos que sí que cimentaron las bases de este género, dos films rodados a finales de los 40 en los míticos estudios Cinecittà de Roma, Fabiola y Quo Vadis. Y además encontraron un nicho que explotar en países de larga tradición cristiana, como la propia Italia o como, obviamente, España, donde en los 50, donde estábamos en plena dictadura, pues a Franco se le ocurrió la genial idea de que los cines solamente podían exhibir películas peplum durante estas festividades. Películas que tuvieran que ver con Jesucristo y tal. Pero si aparecían romanos, ¿no?, por extensión, pues también se podían quedar en la cartelera. Y así quedó en el imaginario colectivo que, como si fuera una especie de tradición más propia de estas fechas, pues tenías que ver por enésima vez en estas fechas los 10 mandamientos, o Ben-Hur, o Rey de Reyes, o Espartaco. Que ya digo yo que Espartaco no tiene nada que ver con la religión, pero bueno, como aparecen romanos, pues tanto da que da lo mismo. Por supuesto, y como ha pasado con otros géneros cinematográficos, como por ejemplo el western, pues el peplum fue perdiendo peso entre los gustos del público y es por esto que los estudios cada vez fueron haciendo menos producciones de este estilo, con dos notables excepciones. Una de ellas, Gladiator, de Ridley Scott, que a principios del milenio ganó el premio Oscar a la mejor película, dando lugar a toda una sucesión de imitadoras más o menos descaradas, y La Pasión de Cristo, de Mel Gibson, estrenada en el año 2004, que no solamente se podría considerar como la obra cumbre del género peplum, sino que además también es la protagonista del vídeo del día de hoy, porque encierra una de esas intrahistorias cinematográficas que tanto me gustan. Y es que desde hacía un tiempo os debía un vídeo hablando sobre la figura de Mel Gibson, actor que durante la década de los 80 y 90, con películas como Mad Max o Arma Letal, pues se convirtió en la estrella masculina más grande de su generación, culminando con la dirección y el protagonismo en Braveheart, película que también ganó el Oscar y creo que también le repercutió en un premio de la Academia como mejor director. Pero sorprendentemente también, a partir de Braveheart, fue un poco como el descenso en la carrera de Mel Gibson, empezando porque se discutió muchísimo que se hubiera él mismo hecho el casting, es decir, que se hubiera elegido para ser el protagonista de Braveheart, porque se decía que ya estaba muy mayor, unas acusaciones que le afectaron profundamente. De hecho, empezó a decirse que Mel Gibson estaba bastante obsesionado con esto de que estuviera viejo, que la gente le considerara como viejo, y empezó a florecer ese lado oscuro que me imagino que antes no tenía, o que antes, como era el actor del momento, pues se había opacado, ¿no? Abuso de alcohol, por supuesto. Supuestamente él dijo que esto, el consumo de alcohol, fueron los responsables de unas declaraciones que hizo en el periódico español El País, unas declaraciones homófobas bastante, la verdad, desafortunadas, que se sumaban a unas acusaciones del colectivo sobre la homofobia inherente en la mencionada
Braveheart. Luego, acusaciones de maltrato, supuesto maltrato a sus exparejas, antisemitismo profundo, antisemitismo Hollywood, ¿sabes? O sea, el chiste se cuenta solo. De hecho, el propio padre de Mel Gibson, el padre de Mel Gibson, es conocido por ser uno de los principales negacionistas del Holocausto, que según se dice, esto también es lo que cree Mel Gibson, es decir, que el Holocausto judío durante la Segunda Guerra Mundial por parte de los nazis nunca tuvo lugar. En fin, un montón de anécdotas oscuras acerca de Mel Gibson, incluyendo un libro, El cielo y Mel, que escribió el guionista Joe Sterhas, el guionista de Instinto Básico o Showgirls, que se reunió con él, vivió en la casa de Mel Gibson durante un tiempo porque supuestamente iban a hacer una película juntos, y entre otras anécdotas cuenta que se despertó un día con el actor Mel Gibson apuntándole con una pistola en la cabeza. Sí, todo esto. Por todo ello, como sabéis, Mel Gibson estuvo desaparecido de las pantallas de cine durante una década, y no es que fuera fortuito, estuvo metido en una lista negra donde los estudios no querían trabajar con él, pues se le consideraba veneno por todos estos episodios oscuros de su carrera, hasta que recientemente, creo que fue en el 2016, tuvo 6 nominaciones al premio de la Academia a Hacksaw Ridge. Creo que aquí en España se estrenó esta película como Hasta el último hombre. Peliculón súper recomendable que de alguna forma le hicieron salir del pozo en el que él mismo se había metido. Pero entre medias de todo esto, pues Mel Gibson rodó la que podría ser la obra cumbre del género peplum, que es La Pasión de Cristo, del año 2004, y que le convirtieron en multimillonario, o sea, pero multimillonario a una escala que no os podéis hacer una idea, ¿sabéis? Y es que la visión extrema, ¿no? Esta especie de snuff católico de 2 horas y media y catarsis religiosa, que es La Pasión de Cristo, pues nadie la quería financiar, nadie, literalmente en Hollywood la quería financiar, muchísimos estudios la rechazaron, y como Gibson no quería que la película fuera adquiriendo esta especie de película que nadie quiere, pues él se cansó de llevarla a los estudios y dijo, ok, yo la pago, la financio yo mismo con mi productora, con Icon. 30 millones de rodaje, del presupuesto de rodarla, y otros 15 de publicitarla y distribuirla. En total, 45 millones de dólares, que, como os digo, es una película independiente, porque él se la autofinanció. Bien, podría haber sido un suicidio económico, 45 millones de dólares. Bueno, yo no tengo 45 millones, no tengo ni 45 euros ahora en la cartera, pero bueno, 45 millones, pero es que la película recaudó solo en cines 600 millones que Mel Gibson no tuvo que compartir con nadie, porque como os acabo de decir, se marcó un Juan Palomo, yo me lo guiso, yo me lo como, se lo había pagado todo él, así que toda la recaudación, esos 600 millones, fueron para él. Un golpe maestro que no fue para nada fortuito, podría haberlo sido, pero no es fortuito, sino que para mí demuestran una vez más lo inteligente que es este tío. Sí, reprobable y podemos lapidarle todo lo que queráis, pero inteligente el tío es un rato, Mel Gibson, porque ya en un vídeo anterior os dije que Gibson había ideado una especie de campaña de publicidad indirecta cuando hizo su particular versión de Hamlet, ¿no? Haciendo una especie de tour por institutos para hablar de la figura de Shakespeare y etcétera, etcétera. Marcarse un descuento para que los estudiantes pudieran ir a ver la película y bla, bla. Bueno, pues depuró la fórmula con La Pasión de Cristo, de tal forma que se acercó a congregaciones evangélicas para hablar de, por favor, tenéis que recomendar esta película a vuestros fieles porque habla de Cristo y bla, bla, bla. Y prácticamente le hicieron el trabajo gratis, le hicieron la publicidad completamente gratuita. Y es que, sí, a pesar de que os he dicho que yo no soy creyente, La Pasión de Cristo me parece una gran película, pero os tengo que decir, antes de seguir, antes de que se me olvide, 2 apuntes del casting. Súper acertados, en mi opinión. El primero, Jim Caviezel, que interpreta el papel principal de Jesucristo y que se dio a conocer en la película de Terrence Malick, En la delgada línea roja. Una película que yo fui a ver al cine y que, de hecho, si no me equivoco, fue el primer papel, por lo menos destacado, de Caviezel en El Séptimo Arte. Es decir, a este tío no lo conocía ni el tato. Y como mis amigos y yo, cuando salimos de ver la película, pues no nos recordábamos el nombre de este tío, pues le bautizamos, durante todo el tiempo que estuvimos hablando de la película, le bautizamos como Jesucristo, ¿no? Porque tenía una actitud muy mesiánica, que es lo mismo que debió pensar Mel Gibson, coño, porque terminas de hacer En la delgada línea roja y te cogen para hacer de Jesucristo. Y lo mismo, muy parecido, pasaba, valga la redundancia, con Mónica Bellucci.
Mónica Bellucci, que ya había hecho un papel muy parecido al de María Magdalena, que interpreta aquí en La Pasión de Cristo, en la maravillosa película de Giuseppe Tornatore, Malena, que Malena podría ser la mezcla de María Magdalena. Malena. Ah, vale, ahora lo entiendo todo. Película que os recomiendo no solo porque la película también es bellísima, sino porque tiene una de las mejores bandas sonoras jamás compuestas para el séptimo arte y que inmortalizó el enormemente añorado Ennio Morricone. Y ahora sí, seguimos con lo que estaba diciendo, de que La Pasión de Cristo me parece una película brutal. Brutal en todas las acepciones de la palabra. Habrá quienes digan que es demasiado violenta, pero es que yo creo que la violencia le juega bien a la película porque va innata en las connotaciones religiosas de la propia historia y de la fe que profesa. Y no solamente eso, sino que si algo había aprendido Mel Gibson sobre el mundo del cine, después de llevar años y años y años dentro de la industria, es que la violencia vende. Es así, nos guste o no nos guste, la violencia vende. Y su pasión vendió más que ninguna otra. De hecho, el peplum, nos estaba hablando antes, que se popularizó en las décadas de los años 40 y de los 50. No fueron las primeras películas peplum o de temática religiosa que se habían hecho en el cine, ni muchísimo menos. Desde que el cine es cine, desde el cine mudo, se habían hecho películas bíblicas. Es más, a principios de nacer la industria del cine, pues había muchísima censura, por supuestísimo, sobre todo en lo relacionado al erotismo, a lo sexual y a la violencia, exceptuando si las películas tenían que ver con la Biblia. ¿Por qué? Porque, bueno, estoy adaptando la Biblia. La Biblia es así. Así que vamos a hacer la película de Jezabel o de Sansón y Dalila. Y tiene que haber muchos desnudos y mucha violencia porque estoy adaptando la Biblia. Entonces, la Biblia es así. ¿Quiénes somos nosotros para censurar las Sagradas Escrituras, no? Y es por esto que, desde prácticamente que el cine es cine, se habían hecho muchísimas películas bíblicas. Insisto, no para seguir perpetuando la fe religiosa entre la gente que acudía al cine, sino para vender entradas, única y exclusivamente por ese motivo. Así que hacer que la Pasión de Cristo fuera extremadamente violenta me parece una vez más una jugada súper inteligente, porque, insisto, la violencia vende. Sin esa violencia, la película interpretada por Jim Caviezel habría sido otra película de Jesucristo del montón y tampoco habría conseguido esa catarsis a la que aludía anteriormente. Pero en cuanto a si la película es antisemita, que es otra de las críticas que se hacen frecuentemente sobre La Pasión de Cristo. A ver, no quiero meterme en cosas religiosas en las que ya os he dicho que yo no soy creyente, me educaron, eso sí, en esa fe al principio, y yo siempre había considerado que los judíos eran los malos de la historia, ¿vale? Pero digo, no soy creyente, no voy a empezar aquí a hacer una disertación religiosa porque no estoy muy puesto en el tema, no soy un entendido de eso, soy un entendido del cine. Y en cuanto al cine en sí, lo que se muestra en La Pasión de Cristo, yo no diría que es antisemita. Sí que hay representación de lo que eran las cabezas visibles de los judíos, vamos, Caifás y etcétera, en la película, que son los que dicen, sí, no, matadle, ¿no? Pero luego también aparecen muchos judíos en la película que ayudan a Jesucristo, ¿no? La propia María Magdalena, o el hombre este que no recuerdo el nombre, que le dicen que tiene que llevar la cruz con él, ¿no? Porque Jesucristo, el pobre, ya no puede, porque le están dando de palos durante toda la película. Entonces, yo no diría que es antisemita la película. Se le preguntó, de hecho, a Mel Gibson, cuando se estrenó la película, si su película iba a hacer una visión negativa de los judíos, y él dijo, bueno, si es así, no es mi intención. Pero poco después, en 2006, la película de 2004, pues bueno, pues poco después se detuvo a Mel Gibson por conducir borracho en Malibú y se hicieron virales unas declaraciones que le hizo al policía que le detuvo, en las que le preguntaba, ¿eres judío? ¿Eres judío? Seguro que eres judío. Los judíos tienen la culpa de todo lo malo que pasa en el mundo. Así que bueno, yo creo que algo de antisemitismo sí que tiene La Pasión de Cristo, aunque fuera de forma indirecta. Y voy a terminar
diciendo que durante muchísimo tiempo se había hablado de La Pasión de Cristo 2, que conceptualmente me parecía una bizarrada, pero bueno, pues sorprendentemente va a ser una realidad. De hecho, se espera que la película empiece a rodarse este mismo año 2023, a finales, ¿no? Dentro de unos meses. De nuevo con Randall Wallace, que fue el guionista de Braveheart, de La Pasión de Cristo, y ahora también de esta, junto al propio Mel Gibson, de nuevo dirigida por Mel Gibson, obviamente, y de nuevo protagonizada por Jim Caviezel, que es algo discutible esta elección de casting, habida cuenta de que han pasado 20 años, ¿no? Y Caviezel es cierto que se conserva muy bien, pero hombre, ya no es el jovencito que era cuando hizo la primera película. Y tenemos que tener en cuenta que esta La Pasión de Cristo Resurrección, que es el título definitivo del proyecto, pues va a transcurrir inmediatamente después de cómo termina la película anterior, ¿no? Con la resurrección, valga la redundancia, de Jesucristo, 3 días después de haber sido crucificado y etcétera, etcétera, ¿no? En fin, ya sabéis. Bueno, pues Caviezel, el propio actor, ha dicho que la película va a ser la película más grande jamás filmada. Eso ha dicho. Que parte de su ambientación va a transcurrir en el infierno y que se va a mostrar la caída en desgracia de los ángeles, ¿no? Me imagino que será una epopeya bíblica contando pues los ángeles caídos, entre ellos pues el primero, ¿no? Lucifer, el demonio, pero que habrá una especie de guerra celestial y que será pues en plan Mel Gibsoniana, ¿no? Con muchísima sangre y muchísima violencia, así que igual la cosa puede salir bien después de todo. Desde luego pinta mucho mejor que esa Gladiator 2, que es esa otra secuela de Peplum que se nos venía amenazando desde hace tiempo y parece que también va a ser una realidad en este 2023 y que de momento ya se dice que va a contar con Denzel Washington en su reparto. En fin, el revival del Peplum, para bien o para mal, en este 2023, aunque por supuesto esta es solo mi opinión. Dejadme la vuestra en la caja de comentarios, como siempre les estaré dando feedback, y seis suerte, nos vemos mañana. Hasta entonces, chao familia.